Mucho antes de que los mares tuvieran nombre, antes de que los dioses caminaran sobre el Olimpo, el universo era un abismo sin forma ni orden. En ese caos primordial, según la mitología griega, surgieron las primeras entidades, Gea la tierra, Urano el cielo, y luego los titanes, entre ellos Cronos y Rea, quienes serían los padres de los dioses olímpicos. Poseidón, el dios del mar, los terremotos y los caballos, nació de esta línea divina. Aunque no existe una fecha exacta para su nacimiento, los primeros registros de su culto aparecen en la civilización micénica entre 1450 y 1200 a.C. La historia de su nacimiento está marcada por el miedo y la traición. Cronos, su padre, había recibido una profecía: uno de sus hijos lo destronaría. Para evitarlo, devoraba a cada uno al nacer. Así desaparecieron Hestia, Deméter, Hera, Hades y también Poseidón. Rea, su madre, desesperada por salvar a su último hijo, Zeus, ideó un plan. Lo escondió en una cueva en la isla de Creta, bajo el cuidado de ninfas y la cabra Amaltea, mientras entregaba a Cronos una piedra envuelta en pañales como si fuera el recién nacido. En los textos de Hesíodo, especialmente en la Teogonía escrita alrededor del 700 a.C., se describe a Poseidón como uno de los tres grandes dioses que se repartieron el mundo tras la guerra contra los titanes. Pero antes de esa división, hubo lucha. Una guerra que duró 10 años, conocida como la Titanomaquia, donde los dioses jóvenes se enfrentaron a sus padres y tíos por el control del universo. Durante esta guerra, los cíclopes, agradecidos por haber sido liberados del Tártaro por Zeus, forjaron tres armas divinas: el rayo para Zeus, el casco de invisibilidad para Hades y el tridente para Poseidón. Este último se convirtió en su símbolo eterno. Con él, podía agitar los mares, provocar terremotos y dividir montañas. Era más que un arma, era una extensión de su voluntad. Pero su carácter era complejo. No era simplemente protector. También era vengativo, impredecible. Si se sentía ignorado o insultado, podía desatar tormentas, hundir barcos o provocar terremotos devastadores. En el año 373 a.C., la ciudad de Hilaic, que lo veneraba como su dios principal, fue tragada por el mar tras un terremoto. Muchos lo interpretaron como castigo divino, una muestra de su poder y su furia. Poseidón también tenía una conexión especial con los caballos. Se decía que los había creado golpeando la tierra con su tridente. Por eso, era adorado en festivales ecuestres, y muchas ciudades lo veneraban como dios de los caballos y las carreras. Su dualidad mar y tierra, agua y fuerza animal lo hacía único entre los dioses. La historia del universo griego está marcada por una guerra que no solo enfrentó generaciones, sino visiones del mundo, el caos ancestral contra el orden emergente. Esta guerra, conocida como la Titanomaquia, duró 10 años y fue el conflicto que definió el destino del cosmos. Según Hesíodo, en su obra Teogonía 700 a.C., los titanes, hijos de Gea y Urano, gobernaban el mundo con fuerza bruta y descontrol. Pero sus hijos, los dioses olímpicos, liderados por Zeus, buscaban un nuevo orden. Poseidón, junto a sus hermanos Hades y Zeus, se alzó contra su padre Cronos y los titanes. Desde el monte Olimpo, los jóvenes dioses desafiaron el poder establecido en el monte Otris, donde los titanes se atrincheraban. Esta guerra no fue solo física, sino simbólica. Representaba el paso de lo instintivo a lo racional, de lo eterno a lo cíclico. Durante la Titanomaquia, los cíclopes, liberados del Tártaro por Zeus, forjaron tres armas divinas: el rayo para Zeus, el casco de invisibilidad para Hades y el tridente para Poseidón. Este último se convirtió en su emblema eterno. Con él, podía agitar los mares, provocar terremotos y dividir montañas. Era más que un arma, era una extensión de su voluntad, una manifestación de su poder sobre lo indomable. Tras la guerra, los tres hermanos se repartieron el mundo. Zeus recibió el cielo, Hades el inframundo, y Poseidón el mar.
Este reparto no fue solo geográfico, sino simbólico. Poseidón se convirtió en el señor de lo impredecible, lo profundo, lo salvaje. Su reino no tenía fronteras, y su poder se extendía desde las costas hasta las entrañas de la tierra. Tras la titanomaquia, Poseidón recibió el dominio del mar, pero su poder iba mucho más allá de las olas. Era también el dios de los terremotos y los caballos, fuerzas que, como el océano, representan lo salvaje, lo impredecible y lo indomable. Su arma, el tridente, forjado por los cíclopes durante la guerra contra los titanes según Teogonía de Hesiodo, en el año 700 a.C., se convirtió en símbolo eterno de su autoridad. Con él podía agitar los mares, provocar terremotos y dividir montañas. Poseidón no era un dios distante. En la vida cotidiana de los griegos, su presencia era constante. Los marineros le ofrecían sacrificios antes de zarpar, los pescadores le rezaban por buena pesca, y las ciudades costeras construían templos en su honor. Uno de los más emblemáticos es el templo de Poseidón en Sunión, al sur de Atenas, construido entre 444 y 440 a.C. Este templo, erigido sobre un acantilado frente al mar Egeo, servía como faro espiritual para los navegantes que partían hacia lo desconocido. Su palacio submarino, descrito por poetas como Homero y Apolonio de Rodas, estaba ubicado cerca de Egas, en la isla de Eubea. Se decía que estaba adornado con coral, oro y criaturas marinas. Allí vivía rodeado de tritones, nereidas y caballos marinos. Su corte era tan majestuosa como la de Zeus, pero envuelta en misterio y profundidad. Poseidón también era conocido como el sacudidor de la tierra, título que refleja su poder sobre los terremotos. En 373 a.C., la ciudad de Hilaic, que lo veneraba como su dios principal, fue tragada por el mar tras un fuerte sismo. Este evento fue registrado por Diodoro Sículo y Pausanias, y muchos lo interpretaron como castigo divino. Hilaic desapareció en una noche, y sus ruinas submarinas fueron descubiertas siglos después, confirmando la leyenda. Además, se le atribuía la creación del caballo. Según el mito, golpeó la tierra con su tridente y surgió el primer corcel. Por eso, era adorado en festivales ecuestres como las Panateneas y las carreras de carros en los Juegos Olímpicos. En la región de Tesalia, se le rendía culto como Poseidón Hipios, el domador de caballos. Su vínculo con estos animales también se refleja en su hijo Arión, un caballo inmortal nacido de su unión con Deméter. Su relación con el mar era profunda y compleja. Controlaba las corrientes, las tormentas y los monstruos marinos. Era capaz de calmar las aguas o desatar la furia del océano. En la Odisea 800 a.C., Homero lo describe como el dios que persigue a Odiseo por haber cegado a su hijo Polifemo, mostrando su capacidad de venganza y persistencia. Poseidón fue un dios apasionado, impulsivo y seductor. Su vida amorosa está llena de mitos que revelan tanto su poder como su deseo de dejar huella. Su consorte oficial fue Anfitrite, una nereida hija de Nereo y Doris. La historia de su cortejo aparece en himnos homéricos del siglo VII a.C. Ella huyó de él, pero Poseidón envió a un delfín que la convenció de casarse. Como recompensa, el delfín fue convertido en constelación, Delphinus. De su unión nació Tritón, el heraldo del mar, con cuerpo humano y cola de pez. Tritón aparece en la Argonáutica de Apolonio de Rodas siglo III a.C. como guía de los argonautas. Pero Poseidón tuvo muchos romances más allá de Anfitrite. Con Medusa, en el templo de Atenea, engendró a Pegaso y Crisaor. Este acto provocó la ira de Atenea, quien transformó a Medusa en monstruo. Con Deméter, transformada en yegua para escapar de él, concibió al caballo Arión, un corcel inmortal que aparece en la Ilíada. Con Amímone, una de las Danaides, tuvo a Nauplio,
fundador de Nauplia. También se relacionó con Afrodita, Larisa, Simopolea y otras ninfas inmortales. Estos relatos, recogidos en textos desde el siglo VI a.C. hasta la era helenística, muestran su lado impulsivo, pero también su capacidad de crear vida poderosa. Sus hijos fueron héroes, monstruos y símbolos de fuerza. En muchos casos, sus descendientes fundaron ciudades, lideraron ejércitos o desafiaron a los dioses, mostrando que su legado no se limita al océano. Poseidón, señor del mar y de los temblores, no solo dejó su huella en las aguas y la tierra, también la dejó en la sangre de sus hijos. Su descendencia es tan vasta como el océano que gobierna, héroes, monstruos, dioses menores y criaturas que marcaron el destino de ciudades enteras. Según fuentes clásicas como la Biblioteca Mitológica de Apolodoro siglo II después de Cristo y la Teogonía de Hesíodo 700 a.C., se le atribuyen más de 65 hijos, nacidos de diosas, ninfas y mortales. Uno de los más célebres es Teseo, el gran héroe de Atenas. Aunque oficialmente hijo del rey Egeo, muchos mitos afirman que Poseidón fue su verdadero padre. En la Odisea de Homero 800 a.C., Atenea lo llama hijo del dios del mar. Teseo venció al Minotauro, unió a Atenas y se convirtió en símbolo de justicia y fuerza. Su linaje divino explicaría su valentía y su conexión con el mar. Otro hijo famoso es Polifemo, el cíclope gigante que aparece en la Odisea. Hijo de Poseidón y la ninfa Toosa, vivía en una cueva en Sicilia. Cuando Odiseo lo cegó para escapar, Polifemo clamó venganza a su padre. Poseidón respondió desatando tormentas y retrasando el regreso del héroe por años. Este episodio muestra el poder del dios no solo como protector, sino como vengador implacable. También está Pegaso, el caballo alado nacido de la sangre de Medusa cuando fue decapitada por Perseo. Aunque Medusa era una gorgona, en una versión del mito, Poseidón la había poseído en el templo de Atenea. Pegaso ayudó a Belerofonte a vencer a la quimera y fue inmortalizado en el cielo como constelación. Su nacimiento, mezcla de belleza y violencia, refleja la dualidad del dios del mar. Tritón, hijo de Poseidón y Anfitrite, es otro descendiente notable. Con cuerpo humano y cola de pez, Tritón vivía en el palacio submarino de su padre y era su heraldo. Soplando una caracola, podía calmar o agitar las aguas. Aparece en la Argonáutica de Apolonio de Rodas siglo III a.C., guiando a los argonautas en su travesía. Entre los hijos más oscuros está Caribdis, monstruo marino que devoraba barcos en el estrecho de Mesina. En la Odisea, Odiseo debe pasar entre Caribdis y Escila, dos horrores marinos. Caribdis, hija de Poseidón y Gea, representa el peligro del mar cuando se desata sin control. También se menciona a Simopolea, diosa de las tormentas marinas, hija de Poseidón y una ninfa desconocida. Su nombre aparece en textos fragmentarios del siglo V a.C., y se le atribuye el poder de invocar tempestades que hunden flotas enteras. Otros hijos incluyen Procrustes, bandido que ajustaba a sus víctimas a una cama de hierro. Dantaeo, gigante que obtenía fuerza de la tierra, vencido por Heracles. Nauplio, fundador de Nauplia, sabio y navegante. Muchos de sus hijos fundaron ciudades, lideraron ejércitos o participaron en guerras míticas. En la Ilíada, Poseidón apoya a los griegos en la guerra de Troya, mostrando que su descendencia también influía en los conflictos humanos. En la Eneida de Virgilio, siglo I a.C., se menciona cómo Poseidón calma las aguas para que Eneas pueda continuar su viaje, mostrando su poder incluso en la mitología romana. En el Olimpo, la armonía era frágil. Los dioses, aunque poderosos, eran temperamentales, orgullosos y competitivos. Poseidón, con su carácter fuerte y su dominio sobre el mar, no fue la excepción. Sus rivalidades con otros dioses marcaron episodios clave de la mitología griega, y revelan que incluso entre los inmortales, el conflicto era inevitable.
Su disputa más famosa fue con Atenea por el dominio de la ciudad de Atenas. Según el mito, ambos ofrecieron regalos a los ciudadanos. Poseidón golpeó la roca con su tridente y creó un manantial salado. Atenea ofreció el olivo, símbolo de paz y prosperidad. Los ciudadanos eligieron el olivo. Desde entonces, Poseidón guardó rencor. Cada sequía o temblor en Atenas era atribuido a su enojo. Este mito aparece en la Biblioteca Mitológica de Apolodoro siglo II después de Cristo y en las obras de Ovidio. También tuvo conflictos con Zeus, su hermano mayor. Aunque ambos lucharon juntos en la Titanomaquia, Poseidón intentó derrocarlo junto a Hera y Atenea. En una versión del mito, lo ataron y lo dejaron sin poder. Como castigo, Zeus obligó a Poseidón a servir al rey Laomedonte de Troya, construyendo los muros de la ciudad junto a Apolo. Cuando el rey se negó a pagarles, Poseidón envió un monstruo marino para destruir la ciudad. Este evento ocurrió antes de la guerra de Troya, que los historiadores sitúan alrededor del 1200 a.C. Con Apolo, tuvo una relación ambigua. Aunque colaboraron en la construcción de Troya, también compitieron por el amor de ninfas y mortales. En algunos mitos, Apolo lo supera en sabiduría, mientras Poseidón lo supera en fuerza. Esta tensión aparece en la Ilíada de Homero, donde ambos dioses intervienen en la guerra, a veces en bandos opuestos. Incluso con Hades, su otro hermano, hubo tensiones. Aunque cada uno tenía su reino, Poseidón a veces invadía el inframundo con terremotos. Hades, más reservado, respondía con silencio y sombras. Esta rivalidad no era abierta, pero se sentía en los límites entre tierra y mar, entre vida y muerte. Poseidón también tuvo roces con Helios, el dios del sol. En la Odisea, se menciona que los compañeros de Odiseo matan los bueyes sagrados de Helios, y Poseidón se niega a ayudar al héroe, respetando la ira del dios solar. Este episodio muestra que, aunque poderoso, Poseidón respetaba ciertos límites entre dominios divinos. Poseidón no era un dios de paz. Era un dios de presencia. Su poder se sentía en cada ola, en cada temblor, en cada caballo que galopaba como si viniera del fondo del océano. Y aunque sus rivales eran muchos, su legado como fuerza indomable del mundo sigue vivo.